Buenos días, soy Elena Albites, docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿La decisión del TC sobre la demanda competencial afectaría la posible vacancia? ¿Se puede hablar de sustracción de la materia respecto a la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo? A ver, es muy difícil aceptar que el TC no haya sido sensible a la urgencia de responder a la demanda. Sé que el Congreso de la República tenía un plazo para responder, pero un órgano de la calidad del Tribunal Constitucional, que es el órgano de control de la Constitución y de defensa de la Constitución, no podía mantenerse ajeno, no podía ser ingenuo frente a una realidad como la que estamos viviendo en la relación tan tensa entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Con lo cual es lamentable que la decisión sobre la demanda competencial no se haya adoptado en estos casi 50 días desde que se planteó la demanda. Ahora, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen eficacia hacia adelante. La decisión del Tribunal Constitucional va a tener eficacia hacia adelante. Es decir, va a dar interpretación constitucional al artículo 113 de la Constitución en relación a la causal de incapacidad moral permanente, ¿no? Y no va a tener un efecto en la decisión que ha tomado el día de ayer el Congreso de la República. No obstante, para nuestro sistema constitucional, en adelante, dado que la Constitución va a permanecer en vigencia y permanece en vigencia, ¿no? Va a ser importante que el Tribunal Constitucional no considere que hay una sustracción de la materia y por ende no deba pronunciarse, sino por el contrario, sí, tiene la obligación de pronunciarse para dar como órgano de control de la Constitución y de defensa de la Constitución, entre ellos el principio de separación de poderes, ¿no? Resolver el caso y dar sentido constitucional en unidad al artículo 113 de la Constitución y particularmente a la causal de incapacidad moral permanente. Los hechos que motivaron la vacancia fueron indicios y manifestaciones de candidatos a colaboradores eficaces. ¿Esta prueba son adecuadas para afirmar que existe una incapacidad moral permanente y se encuentra definida esta figura política? La incapacidad moral permanente está en el texto constitucional. Podemos tener razones históricas de por qué está, pero está en el texto constitucional, pero creo que su permanencia en el texto nos debe exigir una interpretación constitucional de esta causal. Está en el artículo 113 de la Constitución, pero en el artículo 113 de la Constitución también establece como causal de vacancia, ¿no? el que se ha incurrido en uno de los delitos del artículo 117 de la Constitución. ¿Eso qué nos dice? Que esta causal debe ser interpretada con el conjunto de mandatos, ¿no? que configuraban cómo debían darse las relaciones entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo frente a situaciones en las que o había una situación objetiva que reclamara que el presidente de la República dejara su puesto, como la incapacidad física permanente, el hecho de haberse ido del país y no haber regresado, el hecho de tener eventualmente, el hecho de morir, etcétera, son causales objetivas de vacancia. En esa medida, la incapacidad moral permanente debía interpretarse como parte de este tipo de mandatos objetivos. ¿Eso qué significa? Significa que debemos darle un sentido, ¿no? En el cual, sin ser un juzgamiento político o una sanción a aplicar, podrían haber situaciones muy graves y excepcionales en los cuales, por razones de ética pública, se acuda de ética pública y un comportamiento realmente deleznable de quien ocupa la magistratura de presidente de la República, no sea merecedor de permanecer en el cargo. Y esa calificación, porque es una incapacidad moral permanente, es decir, una falta muy grave, ¿no? Son excepcionales. Y eso, por ejemplo, esa es la interpretación que se esperaba del Tribunal Constitucional, no es de todos los días,
¿no? Porque los distintos artículos de la Constitución que regulan las relaciones entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, particularmente el cuerpo normativo que hace en conjunto el artículo 113 y el artículo 117, nos da cuenta de una Constitución que apuesta por la permanencia del presidente de la República en el cargo y excepcionalmente, ¿no?, el que pueda tener responsabilidad política por delitos muy graves, que son los descritos en el artículo 117, ¿no?, impedir las elecciones, ¿no?, por ejemplo, en cambio, ¿no?, aquí en el caso concreto que estamos viendo, hemos visto que las manifestaciones, los indicios brindados por colaboradores eficaces y que forman parte de una investigación fiscal, es decir, todavía ni siquiera forman parte de una acusación que ha sido llevada ante un juez y que está en el proceso de ser admitido o abierta la investigación en el ámbito jurisdiccional. Con lo cual, estamos en el ámbito de la investigación con pruebas serias, a cuenta por los organismos de la Administración de Justicia, ¿no?, y que debían investigarse y resolverse sobre la base de las otras vías institucionales previstas en la Constitución, que eran cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, dejara su puesto, de inmediato pudiera ser investigado y practicado sobre su libertad, por ejemplo, o las medidas que correspondiesen para garantizar su nuevación de la justicia, ¿no? Pero existía el mecanismo constitucional al final del mandato, ¿no?, con los resguardos que puede emitir el Poder Judicial, ¿no?, que el hecho se investigue, se aclare. Y esto me parece claro decirlo, interpretar en unidad de la Constitución, dándole una excepcionalidad a casos graves, a la incapacidad moral permanente, ¿no?, interpretándola con los otros mandatos constitucionales, no es una defensa del señor Vizcarra, es una defensa de la institucionalidad de la Presidencia de la República, la forma en que está regulada en la Constitución, y también de la Constitución, en tanto, establece mecanismos para la investigación y sanción de altos funcionarios públicos de probarse su responsabilidad. En esa medida, ¿no?, creo que los hechos también hay que interpretarse como en la Constitución en concretización. Los hechos, los aportes de colaboradores eficaces son graves, serios, ¿no?, pero tenían una vía constitucional para resolverse. Y segundo, ¿no?, que el uso de la excepcionalidad de la vacancia presidencial debe ser interpretada en un contexto. La interpretación constitucional es no solamente programa normativo, es decir, los artículos constitucionales, sino también ámbito normativo, la realidad que va a ser normada. ¿Y cuál es la realidad del país? No solamente la realidad de la crisis económica y sanitaria más grave que tenemos en años de república, sino la más grave, ¿no?, sino también que tenemos constancia que nuestros órganos de administración de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, han sido capaces de investigar y en poder poner a buen recaudo las investigaciones e incluso salvaguardar los posibles procesos y las futuras sentencias contra antiguos expresidentes de la República. Bien, con lo cual, haber ido por la vía institucional con esas señas de la realidad hubiese sido lo que más se ajustaba al texto constitucional. Esperar la finalización del mandato y luego que actúen los órganos de la Administración de Justicia era lo que correspondía no solamente por el programa normativo, sino por la realidad en la que se aplica nuestra Constitución, por la crisis económica y por las señas importantes que han dado los órganos de la Administración de Justicia para perseguir y alcanzar incluso a altos funcionarios del Estado. ¿Considera que la vacancia de Martín Vizcarra es una muestra más del abuso de la figura de la incapacidad moral permanente? ¿Es necesario una reforma de dicha figura de control o con la debida interpretación del TC bastaría? A ver, yo creo que sí, ha habido un uso antojadizo, un uso
un uso arbitrario de la figura de la capacidad y la capacidad moral permanente, ¿no? Estamos en un estadio todavía de investigaciones preliminares dentro dentro del Ministerio Público, estamos acopiando información dada por los colaboradores eficaces que van a constatar y que van a hacer sentido de prueba en un escenario de acusación penal y en un escenario de juicio penal contra el ahora ya ex presidente Martín Vizcarra, ¿no? Con lo cual, además que el Congreso de la República no actúa como juez. Y además el uso de la incapacidad moral permanente en este caso concreto por los dichos los dichos y las pruebas aportadas por los colaboradores eficaces, ¿no? Constituye una suerte de sanción, ¿no? Sanción donde la defensa de quien ha sido sancionado ha abarcado 45 minutos, porque él ha usado 45 minutos, o hasta máximo 1 hora, ¿no? Cuando ustedes son estudiantes de Derecho y saben que toda sanción no solamente debe estar preestablecida por ley, sino que la ley o la norma que establezca la infracción debe ser una ley clara, una ley previsible, ¿no? Una ley cierta, ¿no? Y el supuesto de incapacidad moral permanente es muy amplio, con lo cual la vacancia ha servido como una sanción sin que exista una infracción claramente definida en la Constitución, por la mutación constitucional experimentada en el supuesto de incapacidad moral permanente, que nació como el símil de incapacidad física permanente, ¿no? Pero que ahora existe en la Constitución y que no puede ser llenada de contenido con el origen, ¿no? Sino con la idea de que en las relaciones entre Parlamento y Ejecutivo, la responsabilidad del presidente de la República y las sanciones que se le pueden aplicar son excepcionales, son para casos muy graves. Y en este caso, a mi juicio, no se configuraría. Entonces, ¿qué es lo que sería lo deseable? ¿No? Una reforma constitucional, de manera que podamos de repente incrementar los supuestos de responsabilidad del presidente de la República, que están en el artículo 117 de la Constitución, que son la responsabilidad, por ejemplo, por agresión a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso en los casos no previstos en la Constitución, por reunir y no permitir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros supuestos graves. ¿Podrían ampliarse en una reforma constitucional? Claro que sí, y así incluso lo ha propuesto la Comisión de Reforma Política, que hizo un examen del ordenamiento jurídico y propuso, ¿no?, ampliarlo de repente frente a nuestra realidad, frente a hechos de corrupción, pero que esté de manera expresa y que la responsabilidad, la excepcionalidad, a la inmunidad del presidente, ¿no?, tenga una referencia expresa, ¿no?, en la Constitución. Eso sería lo deseable, la reforma constitucional para dejar las cosas más claras, para estabilizar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, dado que nuestro diseño constitucional es de un régimen constitucional de presidencialismo atenuado, con muchos ingredientes del parlamentarismo. No siendo posible la reforma en lo inmediato, queda la interpretación constitucional que debe realizar el Tribunal Constitucional, ¿no? Bastaría en tanto no podamos contar con una reforma en realidad de todo el régimen político de la Constitución. Si hay algo que ha demostrado estos 4 años de gobierno, 4 años y medio de gobierno, ¿no?, es que nuestro sistema político, en el que se articulan y se hace carne el principio de separación y equilibrio de poderes, requiere ser revisado. Y mientras eso no sea posible, para el caso de la incapacidad moral permanente sería importante, ¿no?, o bastaría en tanto la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional. ¿Considera que fue adecuado vacar al presidente de la República en el contexto actual? ¿Qué consecuencias traerá dicha decisión?
No, el sentido de mis preguntas es precisamente, de mis respuestas es precisamente ese, ¿no? No ha sido, no solo no adecuado en términos políticos, sino que ha sido un abuso, un ejercicio arbitrario de el poder que tiene el Congreso de la República. El Congreso de la República es un órgano constituido, es decir, actúa en los márgenes, dentro de los márgenes establecidos por el texto constitucional. Y este Congreso de la República, y hay varias señas de ello, no viene actuando dentro de esos márgenes constitucionales. Ya hay una norma adoptada por este Congreso de la República declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Es decir, la suspensión del cobro de los peajes, plasmada en una ley, ha sido declarada inconstitucional. Se ha dado en el debate público muchas señas respecto a cuál es la restricción del Congreso de la República para poder adoptar normas que conlleven gasto, cuando el Congreso de la República no tiene, eventualmente no puede aprobar leyes que supongan mayores gastos para el Estado. Bien, y lo ha venido haciendo, ¿no? Es decir, hay otras normas que ya han sido demandadas en su constitucionalidad, por su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Eso qué nos dice? De un Congreso de la República que no solamente ha adoptado una decisión inadecuada, inoportuna, sino inconstitucional, ¿bien? Que ha abusado de una interpretación amplia, flexible del artículo 113, inciso 2 de la Constitución, y al haber adoptado esa interpretación, nos ha planteado un escenario en donde el poder del Estado en este momento, y esa es una de las principales consecuencias, se encuentra en manos del Congreso de la República. Es decir, el escenario de separación y equilibrio de poderes ha sido alterado, roto. Y por ende, ¿no? Esa es la principal consecuencia, y creando un escenario de zozobra, inestabilidad, de necesidad de cuidado, de vigilancia, ¿no? Frente a un poder que ha demostrado que no se siente sujeto al texto constitucional. Consecuencias, lo que estamos viviendo, concentración del poder en un órgano del Estado. Incertidumbre, espero que no sea así de verdad, respecto a qué va a pasar con las elecciones convocadas para abril del próximo año. Bien, ya en el plano político, ¿no? Incertidumbre respecto a cómo se va a configurar luego de la sucesión presidencial que se va a dar dentro de un momento. El presidente del Congreso de la República asumirá las funciones del presidente de la República, ¿no? Respecto a cómo se va a conformar el gabinete. Si vamos a estar frente a un gabinete que eventualmente tranquilice a la población, ¿no? Pueda continuar con los errores y aciertos con la gestión de la pandemia y con la recuperación económica del país y con los cambios necesarios que requiere los derechos fundamentales de la población que se han visto expuestos, lesionados durante la pandemia, ¿no? Es decir, si el actual presidente del Congreso al asumir funciones va a tener la capacidad de poder convocar un gabinete que pueda llevar a cabo esa tarea. O si eventualmente el gabinete que se conforme va a ser un gabinete que responda a los pactos políticos realizados el día de ayer entre las fuerzas políticas del Congreso, ¿no? Y si eso fuera así, sería realmente un escenario lamentable para el país, ¿no? Una consecuencia que tiene que ver con nuestra historia constitucional, ¿no? Es como si hubiésemos vuelto, ¿no?, a una normalidad de la que nos habíamos ya deshecho hace 20 años, ¿no? Inestabilidad política, uso arbitrario del poder y ruptura del orden constitucional. Eso como consecuencias, ¿no? Y en ese sentido, ¿hay un balance de poderes en la situación actual de nuestro país? No, ahorita no la hay. O sea, estamos frente a un poder del Estado, el Congreso de la República, ¿no?, que está concentrando el poder. Bien, por eso es importante ver qué sucede en las siguientes horas, ¿no? Si primero
que se dé la transición presidencial conforme al artículo, la sucesión, que es el artículo 115 de la Constitución, ¿no? Ver cómo conforma el gabinete el nuevo presidente de la República, ¿no? Luego la ruptura constitucional, estamos yendo por un camino por el artículo 115, ¿no? Cómo se conforma el gabinete presidencial va a ser muy importante para ver cómo reacciona también la población. La población, las personas, la ciudadanía no ha recibido con buenos ojos esta decisión del poder legislativo, del Congreso. ¿Bien? Entonces, en tanto no ha recibido con buenos ojos ello, ¿no? Hay que verificar cómo se conforma el gabinete, si eso da tranquilidad y si eso ayuda a eventualmente dar cuenta de que hay una separación y un equilibrio entre el nuevo Ejecutivo y el Parlamento. Porque si el gabinete es conformado por las fuerzas políticas que vacaron ayer al expresidente Vizcarra, estaremos frente a un Parlamento que tiene en el Ejecutivo una suerte de anexo, ¿no? De sus representantes también. Y eso sería un escenario de desbalance evidente de poder en el Perú, ¿no? Otro elemento para verificar si este desbalance actual, desde la noche de ayer hasta hoy, estamos en un escenario de concentración de poder, si ese escenario se diluye, si ese escenario vuelve a un escenario de equilibrio, es si el nuevo Ejecutivo va a respetar, a mi juicio, tiene que respetar las elecciones convocadas para abril de este año. Bien, en este momento no estamos en un escenario de balance de poder, es necesario ver qué sucede en la conformación del gabinete, en el respeto a la convocatoria de las elecciones, ¿no? Para volver a decir, bueno, a pesar de que el Congreso de la República rompió el orden constitucional, ¿no? El nuevo Ejecutivo asentado está dando señas de independencia respecto al Parlamento. ¿Cuál es el procedimiento a seguir tras la vacancia? Pues lo que corresponde es lo que señala el artículo 115 de la Constitución, la sucesión constitucional de la Presidencia de la República, ¿no? Que a falta de, en principio, de acuerdo a la Constitución, quien está llamado a suceder al presidente vacado, ¿no? Es el primer vicepresidente. En defecto del primer vicepresidente, el segundo vicepresidente o presidenta, pero en este caso no existe, ¿no? Es decir, el primer vicepresidente fue, en este caso, el señor Vizcarra, que fue vicepresidente, el primer vicepresidente, el señor Kuczynski. Y la segunda vicepresidenta, la señora Arauz, renunció en septiembre del año pasado, ¿no? A su cargo, y este año, con la configuración del nuevo Congreso, el Congreso aceptó su renuncia. Entonces, en defecto de las dos vicepresidencias, de acuerdo al artículo 115, corresponde, como lo va a hacer dentro de media hora probablemente, el presidente del Congreso debe asumir las funciones del presidente de la República, ¿no? Ahora, de acuerdo al artículo 115 también está la asunción del presidente del Congreso, es temporal, ¿no? Y está obligado a convocar de inmediato a elecciones, ¿no? En la realidad, porque la interpretación constitucional es concretización, las elecciones ya han sido convocadas para abril, el 11 de abril del próximo año, con lo cual no sería necesario que el presidente del Congreso, al asumir la presidencia de la República, convoque, ¿no? a elecciones, sino que respete ese calendario electoral, porque las instituciones de nuestro sistema electoral ya han empezado a trabajar. Ya hay un calendario preestablecido y ese calendario se tiene que respetar. Y creo que esa sería una seña política importante de parte del nuevo Ejecutivo, de que está dispuesto a partir de hoy a inscribirse o inscribir su actuación dentro de los márgenes de la Constitución. Y ojalá podamos acudir el 11 de abril del próximo año a elecciones, ¿no? Libres, democráticas, ¿no? Que nos permita elegir responsablemente a quienes van a integrar
estos dos poderes del Estado que desde el año 2016 no han tenido un escenario de equilibrio o de falta de conflicto. Y ojalá también podamos elegir a altos funcionarios en el Congreso del Ejecutivo que sean conscientes de la necesidad de no solamente un cambio de timón respecto a las políticas sociales, económicas, de atención de derechos fundamentales básicos como la salud, sino también que sean conscientes de la necesidad de hacer reformas políticas que permitan al régimen político constitucional ser un régimen que salvaguarde, ¿no?, reformas políticas importantes que el Perú ha adoptado en los últimos años, como la reforma universitaria, como eventualmente el fortalecimiento del Ministerio Público en la investigación de la corrupción, y sea también una reforma política que permita al Estado peruano ir más rápido que tarde, librándose de este flagelo que es la corrupción, ¿no? Y tras la vacancia de Vizcarra, Manuel Merino, al asumir la presidencia de la República, también esto implicaría un abandono de cargo como congresista y también de presidente del Poder Legislativo. No, no, porque esto está previsto constitucionalmente, ¿no? El presidente el presidente Manuel Benito, en este caso, como presidente es como presidente del Congreso que asume la presidencia de la República. Es decir, la habilitación a ser el presidente de la República ahora es por su condición de congresista y no pierde la condición de congresista. Evidentemente, tiene que dejar el cargo de presidente del Congreso porque no puede reunir una sola persona la presidencia de los dos poderes del Estado. Eso sería un escenario dramático de concentración de poder en una persona, ¿no? Y corresponderá a sea el Congreso que lo decida, que los vicepresidentes del Congreso, el primero de ellos asuma la presidencia, o que elijan una nueva mesa directiva del Congreso, ¿no?